Muy buenas, hoy voy a hacer un vídeo un poco diferente de los vídeos anteriores porque tengo un invitado de honor, tengo a Emilio González Ferrín y tengo además un tema que es muy diferente de los temas que estoy tratando porque vamos a hablar de Américo Castro, que no es un tema que yo haya trabajado mucho, no es el conjunto de autores, no pertenece al tipo de temas que yo suelo tratar, pero me está interesando mucho últimamente por las clases que me toca dar y precisamente Emilio es un fan de Américo Castro y en fin, me ha suscitado mucho interés, ¿no? la figura. Así que Emilio, cuéntanos un poco Américo Castro. Pues Américo Castro era el nombre que nunca se pronunciaba en las universidades españolas en los años 50. Era la contrahistoriografía medievalizante que se estaba dando en las universidades españolas. Yo conocí a Américo Castro a través de Paco Márquez Villanueva, un profesor de Harvard, que comentaba que para acceder a los libros de Américo Castro en España había que pedirlo en una serie de librerías, en una serie de sitios que te lo daban en una bolsa envuelto. Había algo ahí no dicho y no era un problema del régimen, no era un problema contra Franco, porque precisamente la historiografía oficial era la que encabezaba la escuela de Claudio Sánchez Albornoz, que en realidad había sido el presidente del gobierno en el exilio, un hombre que también se había exiliado al igual que Franco. Por lo tanto, no era una cuestión de Franco frente a un espíritu libre pensador, sino todo el mundo que estaba fuera, que era la única gente que podía pensar con cierto fundamento. Había dos escuelas completamente diferentes. La de Américo Castro, con un libro ilustrativo de lo que él quería marcar, que era España en su historia, y la contra que le hizo Claudio Sánchez Albornoz desde Londres, que se llamó España, enigma histórico. En esos dos elementos se estuvo generando toda una bola que trataba mucho sobre lo que estaba pasando en España entonces, con la excusa de siglos anteriores. Entonces, o sea, ¿cuál es un poco, hemos hablado, Sánchez Albornoz y Castro, qué es lo que se está enfrentando? ¿Cuál es esa oposición entre los dos autores? Américo Castro es un señor que en el año 31 es nombrado embajador español en Alemania. Es un tipo que ha estado formando parte del Centro de Ampliación de Estudios, Centro de Estudios Históricos, el espíritu de la Institución Libre de Enseñanza, que creó un organismo con varias ramas para comprender el sentido de nuestra historia. Américo Castro estaba presente en el Instituto de Filología para aprender los orígenes del idioma español, en el cual había incluido arabistas. Es la primera vez que él tiene una especie de encargo de hacer una inclusión de la historia de la España árabe dentro de la historia de España. Y a la vez, otro de los organismos del Centro de Estudios Históricos es el que quiere hacer las crónicas de Castilla y de León, donde está este señor Claudio Sánchez Albornoz, que está haciendo una cronística al estilo del jurisconsulto español clásico. Vamos a fijar para siempre cuáles son las estructuras oficiales. Entonces, en ese momento está ya la guerra civil, cada uno tiene que irse a un punto diferente, y Castro, desde Estados Unidos, se da cuenta de que desde fuera se comprende la historia de España de un modo muy complejo. Pero acaba de aprender algo que en esa misma época, en ese mismo país, otro exiliado, que es Erich Auerbach, está escribiendo en el libro Mímesis. Se acaba de dar cuenta de que para comprender la historia de España no bastan las crónicas, sino que la literatura tiene que venir al servicio de lo que no dicen las crónicas. Por tanto, estalla de alguna manera la pecera de lo que había sido siempre la historia de España. Grandes hombres, grandes batallas, grandes crónicas, y de pronto dice Américo Castro: oye, la Celestina, Lope de Vega, el arcipreste de Hita, el mito de Santiago, hay cosas que hablan mucho de la historia de España. Vale. Sánchez Albornoz, entonces, digamos que es la imagen que tiene de España, porque o sea, al final yo creo que la pregunta clave que, digamos, está enfrentando a estos dos bandos es qué es España, por decirlo así, cómo entender la esencia de nuestro país, ¿no? Y entonces entiendo aquí que es donde está esa profunda divergencia, y entonces entiendo que Sánchez Albornoz está apuntando a una noción de España, como tú has dicho, de jurisconsulto, de España es lo que los estatutos jurídicos de su fundación, por decirlo así, digan, y por eso igual se remonta a las crónicas de los reinos de Castilla y León, quizás. Y entonces Américo Castro entiendo que entiende que la historia de España es otra cosa que abarca algo más que la jurisprudencia de España. Y entonces entiendo que es
más inclusiva, cultural y más territorial que no política. Exactamente, lo has clavado. De hecho, Marcel Bataillon, que es un observador externo a esta polémica, sin entrar en ninguno de los bandos, tomando partido de alguna manera por la historiología, es decir, el sentido de la historia que está proyectando Américo Castro, llega a decir que es una historia de la Reforma, mientras que enfrente le salta el clásico reflejo español de la Contrarreforma. O sea, España es muy buena para lanzar al intelectual de guardia a defender el castillo, pero no suele ser tan buena al aceptar una idea nueva. Y Américo Castro, al estar fuera, dice, bueno, pero ¿cómo es posible que hayamos entendido una España que se acaba de partir en dos, que nos han contado solo una historia? Y a mí me parece que por lo menos hay dos formas de interpretar la historia de España. Una forma inclusiva y otra forma exclusiva. Sánchez Albornoz entenderá la historia desde el punto de vista exclusivo. La historia de Américo Castro será inclusiva, será más compleja y incluirá lo que Paco Márquez Villanueva, al hablar de su obra, dirá el hilo oriental. Dice, vamos, aquí es imposible entender la historia de España sin un fuerte sentido religioso, sin un fuerte sentido de ortodoxia y por tanto una periferia heterodoxa que no sale en las fuentes. Entonces Américo Castro está recuperando lo que él llamó, a mí no me gusta, pero él lo llamó así, la España de las tres culturas, entendiendo judaísmo, cristianismo e islam como tres culturas diferentes al servicio de un sentido clarísimo de ortodoxia religiosa y luego sus periferias. A mí no me gusta. A mí me gusta la sensación de que si hay tres culturas en España son Mediterráneo, Europa y América, pero lo que hay en la época medieval es una sola cultura con tres religiones, ¿no? Sí, no, en eso además estoy totalmente de acuerdo que hay una cultura unitaria y lo que hay son tres religiones y tres religiones no significan necesariamente tres culturas, es una cosa... si tú entiendes que hoy día, por ejemplo, se puede releer a Américo Castro y tenerlo de alguna manera en la actualidad, ¿te parece que es un autor que se pueda leer y releer hoy día y que nos aporte algo a los problemas que tenemos hoy? Yo creo que esa es la gran baza de Américo Castro. Él es un escritor universal, universal y atemporal. Se puede comprender su libro porque es una serie de preguntas. Yo diría que la diferencia entre Castro y Sánchez Albornoz es la diferencia que hay entre filosofía y la religión. La filosofía se hace preguntas y la religión te da respuestas. Sánchez Albornoz dice que hay una esencia de España que se truncó en el 711, describe la España islámica como una plaga de langostas y por tanto es una especie de invasión radical y a partir de ahí, a partir de 1492 se consigue retomar el hilo de nuestra historia. Américo Castro dice que todo es aceptable por inclusión y ahí tampoco estoy de acuerdo yo con Castro. A mí me gusta mucho el procedimiento de Castro, pero las afirmaciones no tengo por qué compartirlas. De hecho, yo creo que el espíritu castriano es compartir la pregunta y no necesariamente la respuesta. Cuando dice Castro que la esencia de España nace en el 711 y que a partir de ahí es cuando realmente se genera lo que somos nosotros, a mí me parece que los dos comparten un defecto, un pecado capital español, que es el esencialismo. Yo no creo en la España esencial, yo no creo en los españoles como una raza. Yo creo en España como un territorio en el que a veces llueve, a veces se habla un idioma, a veces se habla de otro. Y la única forma de entender esto es entender el mapa del tiempo. Aquí, ¿qué ha pasado en este Valle del Guadalquivir? ¿Qué significa la geografía? ¿Qué significa que este libro esté escrito en árabe, que este libro esté escrito en latín? Pero todo forma parte de un mismo totum revolutum que es el territorio, ¿no? ¿De qué manera? O sea, porque oigo esto y entonces oigo, o sea, digamos que se entiende mejor desde esta perspectiva de Castro tu propia manera de haber entendido la historia de España, ¿no? Para las personas que están viendo esto, ¿de qué manera te ha influenciado a ti Américo Castro como historiador? A mí me ha influido como historiólogo. Es la persona que por fin fusiona filología e historia. Y siendo filólogo pone la filología al servicio de la historia. A mí me ha gustado eso siempre. Yo no soy filologuista ni historicista, sino yo entiendo este texto árabe y lo entiendo, yo me estoy leyendo Ibn Tufail y lo entiendo al servicio de una circunstancia que en aquel momento se desarrolla en un modo de llamar España territorial que es Al-Ándalus. Pues la gente cree que Al-Ándalus es la España musulmana. Al-Ándalus es la forma que en las crónicas árabes aparece la península ibérica. De hecho, se habla de los reinos cristianos del norte de Al-Ándalus. O sea que no al norte del Ándalus, sino del norte del Ándalus. Por tanto, yo creo en una historia continuista, en una historia que lo que pasa hoy es hijo de lo que ocurrió ayer y padre de lo que ocurrirá mañana, pero no hay un esencialismo previo.
Entonces a mí Castro me ha ayudado mucho a comprender la mezcla, la inclusión, la necesidad de comprender ese espíritu contrarreformista permanente que tiene la historiografía clásica española, que cualquier idea nueva se recibe bajo el manto de una ortodoxia que ha sido amenazada. Por lo tanto, si hay algún tipo de esencialismo, es simplemente un procedimiento añadido o incluido a lo largo de nuestra escuela, que es hacer las historias definitivas. Y yo creo que las historias tienen que estar abiertas. Y la historia de Castro es la apertura que a mí me permite estar permanentemente cuestionándonos qué pudo pasar en este territorio que hoy llamamos España. Si tuvieses que recomendar un libro para introducir el pensamiento de Américo Castro al público, ¿qué libro sugerirías? ¿Cuáles crees que son sus grandes obras? Él tiene grandes obras sobre Lope de Vega, mucho sobre Cervantes. Tiene un libro esencial para comprender ese entorno bisagra entre lo previo y lo post que hay en lo que él llamó la edad conflictiva. Él llamó la edad conflictiva a ese tiempo extraño del siglo de oro en que la gente tenía que estar fingiendo y tenía que estar fingiendo que no había leído lo que había leído, una España de gola y espada y de debate, ¿no? Y ahí tiene él un título magnífico sobre la Celestina, ¿no? Pero yo diría que no se puede pasar sin leer su España en su historia, porque fue su obsesión. De hecho, yo esto lo hablé en su momento con Juan Goytisolo, porque Juan Goytisolo también era un hombre obsesionado por la crítica. Yo he aprendido mucho de ellos dos, que a la crítica te la tienes que pasar por el forro. Tú no puedes estar leyendo lo que te critican porque te desvía de lo que tú estás haciendo. Yo estoy ahora mismo aquí y si tengo que responder a algún imbécil que se me ha cruzado por el camino, ya estoy perdiendo el tiempo, porque ya no estoy mirando donde yo tenía que mirar, ¿no? Y a Goytisolo le pasó, y a Castro le pasó, estuvo permanentemente rehaciendo su obra. España en su historia, que es del 48, la está rehaciendo y está puliendo, porque la quiere adecuar a los enemigos, a los haters de su época, hasta el año 64. Y es un error, porque una persona jamás cambia de opinión. Y la crítica a Castro no es fundamentada, es de opinión, porque no les gusta que España sea una entidad inclusiva, porque han aprendido que España es una entidad exclusiva. Y por tanto la contrarreforma debe tener siempre fuerza. Solo se entiende España desde el espíritu contrarreformista que atacó a Castro. Y solo se entiende a Castro con ese hombre que se obsesionó por intentar explicar a los demás una cosa que tenía que haberla dejado tal cual la explicó en el 48. Y a quien le guste, y el que no, que se vaya, ¿no? Bueno, ¿quieres añadir algo más o sobre Américo Castro o cerramos aquí la entrevista? Pues una de las cosas, por ejemplo, que más me gusta de Américo Castro son sus cartas. Tiene cartas a Goytisolo, tiene cartas a una serie de escritores de su época. Trota está ahora mismo editando esas cartas y en las cartas de Castro se ve al ser humano. Y a mí me gusta mucho, aplicando eso que decía antes de la historiografía, ver al ser humano que se desnuda y se obliga a bajar a la arena de explicarle a un amigo lo que está escribiendo en esas cartas. Las correspondencias de Castro, que están siendo editadas muy fervorosamente por un buen amigo, un catedrático de Madrid llamado Santiago López Ríos, creo que es una gran recomendación final. Estupendo, pues bueno, Emilio, muchísimas gracias por hablarnos de Américo Castro. Animo a todo el mundo a que lo lea y bueno, también que lean, bueno, seguramente te conocerán, si han llegado a este vídeo posiblemente ya te conocen. Así que nada, de nuevo muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un abrazo.